Hoy, como comunidad cristiana en el mundo, celebramos el Pentecostés, ese glorioso día en que el Consolador, el Espíritu Santo, descendió, vino para acompañarnos, para guiarnos a toda la verdad. Vino para darnos poder, para que podamos hacer discípulos, para que podamos ser testigos de Jesucristo, y más en una generación como esta que nos ha tocado vivir. Realmente, cuando leemos la Biblia, lo que encontramos es una serie de personas que Dios usó para cumplir sus planes. Personas tales como campesinos, personas sencillas, personas preparadas como Pablo, como Isaías. Pero lo interesante es que generalmente Dios usó personas comunes y corrientes. Y en el caso que hoy veremos, vamos a notar cómo Dios usó a un mesero. Sí, a un mesero. A una persona de nombre Esteban. Esteban, que significa guirnalda, corona, victorioso. Y algunos biblistas creen sencillamente que significa un cristiano verdadero. Cuando uno va a la Biblia, en el libro de los Hechos, lo que uno encuentra es que Esteban fue elegido para suplir una necesidad que había en la naciente iglesia. Una necesidad de la iglesia que todavía no quiere salir de Jerusalén, como que no ha entendido la orden de ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y quiero que leamos algunos versículos del capítulo 6, aunque vamos a estar repasando el capítulo 6 y 7. Leamos lo que dice Hechos 6 del 1 al 5. Y a partir de este texto vamos a ver cómo es una persona llena del Espíritu Santo. Nosotros que somos pentecostales, que creemos en la persona, en la acción del Espíritu hoy en día, necesitamos saber cómo es una persona llena del Espíritu Santo. Y el texto de la palabra del Señor dice así: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres, oído a las características, de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así, nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, oiga, a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Amén y amén. Lo que nos dice Lucas en este relato que hemos leído es que Esteban era un hombre de buena reputación, un hombre lleno de fe y, por supuesto, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y ustedes que han leído este texto bíblico deberán saber
que Esteban fue el primer mártir que la iglesia cristiana tuvo. El primer hombre que tiene que morir por causa del evangelio. Esteban. Y en Esteban vemos a un hombre cuya vida realmente trascendió. Y la razón de su trascendencia fue por estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Dile a la persona que está allí escuchando esta palabra contigo, dile, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Óyelo bien. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. En un mundo como el que nos ha tocado vivir, en la situación que vive nuestro mundo, nuestro país, Colombia, pues es urgente, es innegociable que estemos llenos del Espíritu Santo. Y yo quiero que en esta mañana respondamos a una pregunta a partir de la vida de Esteban. Y la pregunta que quiero que respondamos es, ¿cuáles son las evidencias de una persona llena del Espíritu Santo? Es decir, si vamos por la vida, si en nuestro diario vivir nos encontramos a una persona que es llena del Espíritu Santo, ¿por qué la vamos a reconocer? ¿Por qué vamos a decir, sí, evidentemente esta es una persona llena del Espíritu Santo? Y la primera característica es esta. Una persona llena del Espíritu Santo sirve a otros. Sirve a otros. Y en una sociedad que lo que busca es dominar, controlar, imponerse, mandar, pues es muy relevante que recordemos esto. Cuando a Esteban lo eligen no para un cargo de pastor o de profeta o de apóstol. Como ya lo leímos, lo eligen sencillamente para que sirva a las mesas, para que ayude a llevar el alimento a las viudas de la iglesia, a las viudas de ese tiempo. Es decir, que Esteban empezó, llamémoslo así, su ministerio sirviendo a las mesas, sirviendo de una forma desinteresada, haciendo sencillamente labores domésticas, aparentemente poco espirituales. Pero sin embargo, lo que dice el texto es que uno de los requisitos es que fuera lleno del Espíritu Santo. Lleno, porque a veces pensamos, no, para ser pastor, para ser misionero o predicador, claro que se necesita ser lleno del Espíritu Santo, pero para otras tareas no. Qué equivocados estamos. Para cada labor que tenemos que desarrollar dentro de este mundo donde el Señor nos ha colocado, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y en el versículo 8 del mismo capítulo 6, Lucas describe un poco más a Esteban. Y dice allí en el versículo 8, Esteban, hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Oiga esto, Esteban servía no solo en algo sencillo y humilde, sino que también servía con señales y prodigios. Y el texto dice que lo hacía entre el pueblo, allí en medio de la comunidad donde Dios lo había colocado. Así que uno se puede imaginar a Esteban de repente yendo a una casa a llevar un mercado, pero la viuda está enferma y Esteban ora y los enfermos se sanan. Va y de repente hay alguien afectado, poseído por un demonio, y Esteban ora y vienen las señales, y viene la salvación, y vienen los milagros. ¡Qué bueno!
Qué bueno que nosotros como iglesia entendamos que nuestro rol en la sociedad es servir. Para eso hemos sido colocados. Y tristemente y de manera injusta, esta generación ataca a la iglesia. Y lo que dice es que somos una iglesia indolente, una iglesia indiferente. ¿Por qué? Porque reaccionamos de manera diferente a la necesidad de nuestra nación. Y no podemos aceptar que nos coloquen ese remoquete, ese membrete, porque por casi 30 años de esta iglesia, la gran misión ha servido a una comunidad, ha servido a niños y a jóvenes, muchos de ellos tristemente ingratos, que no reconocen y que no valoran, pero no importa, porque lo hacemos sencillamente porque el Espíritu Santo de Dios nos impulsa a servir. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Actuamos de una manera diferente, pero no somos indiferentes. Por la gracia de Dios hemos podido afectar y hemos podido transformar la vida de muchas personas. La vida de niños, de adolescentes, familias transformadas. Hemos hecho labor social, con una labor como la que hicimos en asocio con Compasión Internacional, por más de 15 años trabajando en esto, lo que hizo que muchos hoy en día sean personas de bien, profesionales. Hemos servido y seguiremos sirviendo. No importa si la comunidad no lo reconoce, no importa si no nos dan un aplauso o una felicitación, porque no lo hacemos por eso, lo hacemos porque es parte de nuestra naturaleza. Somos llenos del Espíritu Santo y lo seguiremos haciendo, y lo haremos sencillamente para la gloria de Dios, para hacer sonreír a Dios. Seguiremos trayendo sanidad, liberación y transformación a las familias. Para eso hemos sido puestos, y donde quiera que Dios nos ha colocado, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Por años hemos ayudado a brindar alimento al necesitado, y durante este tiempo de pandemia lo hemos hecho, y hemos hecho con mayor fuerza, a pesar de que la economía de nuestra iglesia ha sido afectada. ¿Por qué? Porque una persona llena del Espíritu Santo sirve a otros. Como Cristo que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando uno mira la vida de Esteban tenía por lo menos 5 dones que menciona Lucas. Esteban tenía fe, tenía sabiduría, tenía prodigios, tenía señales y tenía administración. 5 dones. Y cada cristiano, cada uno de nosotros, hemos recibido dones. Y esos dones que Dios nos da no son para exhibición. Esos dones son para servir a otros, para transformar vidas, para transformar familias. No para que nos reconozcan, no para que nos aplaudan. Eso no nos importa. Lo seguiremos haciendo. Así que yo te animo, donde quiera que Dios te ha colocado, en esa empresa privada o pública, en ese negocio, donde quiera que Dios te ha colocado, sirve. Sirve. Que la gente pueda ver que tú sirves. Que tú sirves a pesar de... Que tú sirves aunque otros no lo reconozcan, aunque otros no lo valoren. Una persona llena del Espíritu Santo sirve, como Jesús sirvió, como la iglesia primitiva sirvió, y como esta iglesia, y con dignidad lo digo, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. No estamos aquí para dominar, estamos aquí para servir. Porque tristemente, y es parte del problema de nuestra nación, ¿por qué hay tanta pelea? ¿La gente se está peleando por servir? No, están peleando por sus derechos, están peleando por lograr cosas. Nadie se pelea por servir, nadie, absolutamente nadie. Los que suben al gobierno, sea de izquierda, de derecha, sea de lo que sea, suben,
pero no suben pensando en servir a una comunidad, sino en servirse a ellos mismos, en servir a sus propios intereses. La iglesia no es indiferente. La iglesia actúa de manera diferente y lo seguiremos haciendo, sirviendo a esta humanidad que sufre, sirviendo a esta humanidad que necesita que se le reconozca el derecho humano más importante. Y el derecho humano más importante es el derecho de escuchar el evangelio. El derecho de oír de las buenas noticias, el entender que esta vida en la tierra sencillamente es algo temporal y pasajero. Tenemos que servir. Pero ¿sabes? Una persona llena del Espíritu Santo también somete todo a la palabra de Dios. Y si tú lees el capítulo 6 y 7 en tu casa hoy, lo cual sería un buen ejercicio, te vas a dar cuenta que este mesero, este diácono llamado Esteban, era un hombre el cual indudablemente sometía todo, absolutamente todo, al poder de la palabra. Esteban era un hombre que conocía la palabra y la conocía de manera profunda. Mire algunos textos en el capítulo 6, versículo 9. El texto bíblico dice, con él, es decir, con Esteban, se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Y miren el versículo 10, qué lindo este texto. Como no podían hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Oiga, qué lindo. Un mesero, pero es un mesero que está lleno del Espíritu Santo y que cuando él habla, la gente no puede soportar la sabiduría y el espíritu con que habla. Cuando el texto bíblico habla de sabiduría, pues se está refiriendo a la forma como Esteban exponía la palabra, pero también tiene que ver con el contenido, porque indudablemente el Espíritu Santo estaba respaldando lo que él decía. En el versículo 15, el escritor de este texto, que es Lucas, dice que todos los que estaban sentados allí en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Uno puede ver en Esteban un hombre que no está lleno de odios, que no está lleno de amargura, de resentimiento, sino un hombre lleno de paz, de amor, de gozo, de alegría, el fruto que produce el Espíritu Santo de Dios. Y a pesar de que esta gente inventó una fake news para atacar a Esteban, para atacarlo, para criticarlo, para desprestigiarlo. Así como en este tiempo se han levantado fake news para atacar a la iglesia del Señor, para atacar y para desvirtuar su obra. Lo mismo hicieron con Esteban. Pero cuando uno lee el texto, uno encuentra que Esteban, este Esteban de la Biblia, no es un amargado. Es un hombre que sabe exponer la palabra. Mire algunos textos de la Biblia que nos van a ayudar a entender de alguna manera cuáles son esas características de una persona que ha decidido someter su vida al poder de la palabra, que ha decidido vivir una vida bibliocéntrica. Esteban era firme, pero no era grosero. Era directo, pero no era amargado. Mire algunos textos que nos dejan ver cómo es una persona que realmente ama la palabra. En el versículo 55, el escritor dice en el capítulo 7, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo
y vio la gloria de Dios. Oiga esto, una persona que está dominada por la palabra, que ha decidido rendir su vida al poder de la palabra, es una persona que tiene los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. Tiene los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. Y así debemos vivir nosotros como cristianos. No ignoramos la realidad de nuestro país, ni de nuestro mundo para nada. Por eso perseveramos en predicar, en orar, porque creemos que realmente el evangelio es el que puede cambiar el corazón del hombre, el que puede cambiar el corazón del que marcha pacíficamente, al cual bendecimos, del que es vándalo, al cual también oramos para que se convierta, del gobernante injusto. Solo Dios puede cambiar esos corazones y transformarlos. Pero para eso necesitamos tener los pies en la tierra y la mirada en el cielo. En el versículo 55 también y en el 56 dice que cuando él vio el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y en el versículo 56 él exclama y él dice: veo el cielo abierto. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. ¿Sabe? Una persona que ha decidido someter su vida a la palabra es fiel. Son fieles a su experiencia con Dios. Esteban pudo haberse quedado callado y decir: no. Si esta gente está tan amargada y me quieren matar y yo sigo abriendo la boca, me van a matar. Pero Esteban no lo hizo. Esteban fue fiel a su experiencia y contó lo que estaba viendo, el cielo abierto, veo a Cristo. Fue fiel a su testimonio, fue fiel a su experiencia con Jesús. Pero ¿saben? Una persona que ha decidido someter su vida a la palabra con valor, proclama y denuncia. Y eso es lo que hace Esteban en este relato. Proclama y denuncia. Mire por favor el versículo 51 del capítulo 7. Esteban les dice a estos que están a punto de apedrearlo y de matarlo, a estos que lo odian y lo rechazan, les dice: tercos, duros de corazón, torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Oiga con qué firmeza que Esteban proclama y denuncia. Son iguales de tercos, son torpes de oídos, no saben escuchar, siempre están resistiendo a la obra del Espíritu Santo. Y cuando uno mira todo el discurso de Esteban, pues Esteban está diciendo que este pueblo, que esta gente que quiere matarlo, que quiere destruirlo, igual que hoy muchos quieren ver la iglesia destruida, cambiada o diferente, hacen lo que hicieron los judíos. ¿Qué hicieron? Rechazaron a José. En el versículo 9 dice: por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Qué hicieron con José? Lo rechazaron. ¿Qué hicieron con Moisés? Versículo 35 dice: a este mismo Moisés, a quien habían rechazado, diciéndole: ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió a Moisés para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Rechazaron al propio Dios. Versículo 39 dice: nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, a Dios, sino que lo rechazaron.
¿Por qué? Porque lo que uno lee en el Éxodo es que lo que querían los judíos era volver a Egipto, volver a la esclavitud, y por eso rechazaron a Dios. Y en el versículo 51 que ya leímos, pues rechazaron al Espíritu Santo. Tercos, dice Esteban, duros de corazón, torpes de oídos, iguales a sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Y sabe, cuando yo leo este texto pienso en esta generación. Y ese es el problema de esta generación. Esta generación va a buscar cualquier excusa, cualquier argumento para rechazar a Dios, para rechazar el evangelio y por supuesto para rechazar a la iglesia, para rechazar a los mensajeros, así como lo hicieron con todos estos. Tenemos que entenderlo. Amada iglesia, no estamos en un concurso de popularidad. No tenemos que esperar que este mundo nos aplauda, nos felicite y sonría por lo que hacemos. No, el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan. Gócense, alégrense, porque así persiguieron a los que fueron antes que ustedes. Y en estos últimos tiempos tenemos que estar preparados. Como iglesia nos van a perseguir, nos van a atacar. Lo han hecho por 2000 años y lo van a seguir haciendo. Y los que más nos van a atacar son aquellos que tristemente crecieron en el ambiente de la iglesia, pero nunca abrieron su corazón al evangelio, nunca experimentaron el nuevo nacimiento, nunca dejaron que el Espíritu Santo los controlara, nunca sometieron toda su vida al poder de la palabra. En el versículo 52, Esteban sigue su discurso y pregunta: ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, es decir, del Señor Jesucristo. Y ahora a Jesucristo, lo han traicionado y lo han asesinado. Si lo hicieron con el Señor, sin pecado, perfecto, ¿qué no van a hacer con nosotros? Por eso no tenemos que preocuparnos ni angustiarnos si alguien se ofende por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. En el versículo 60, Esteban dice, o mejor el relator bíblico dice: luego cayó de rodillas Esteban y gritó: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo dicho esto, murió. Esteban denunciaba el pecado, pero anunciaba el perdón. Esteban no solamente se dedicaba a estar criticando todo está mal, sino que Esteban mostraba la solución. Y para Esteban, ¿cuál era la solución? Pues Jesucristo, el justo. Y para nosotros, la iglesia de este tiempo, la solución no es la izquierda, menos la derecha. La solución no es ningún partido político, no es ni el comunismo ni el capitalismo. La solución para esta y para todas las generaciones es Jesucristo, el único que puede cambiar el corazón del hombre, el único que puede cambiar la mente, el único que puede cambiar el hogar, que puede cambiar la familia, porque muchos tristemente están queriendo cambiar el mundo, pero ellos no han cambiado, su familia no han cambiado, maltratan a los que viven en su casa, los maltratan de una o de otra manera y quieren cambiar el mundo, odian la corrupción del gobierno, la cual yo también aborrezco, pero permiten la corrupción al interior del hogar. Déjame decirte, no hay partido político, no hay ideología, no hay filosofía que pueda cambiar el corazón del hombre. Solo Jesucristo, solo su evangelio, solo el poder del Espíritu Santo puede traer verdadera transformación y verdadero cambio. Y eso es lo que está predicando Esteban. Y eso es lo que tiene que predicar la iglesia. Si a este mundo le gusta o no le gusta, problema de ellos. No estamos buscando agradarlos, estamos buscando
cumplir con la tarea que el Señor nos encargó de ser sal, de ser luz, de anunciar el evangelio. Pero lo que me llama la atención es que el texto dice que Esteban vio los cielos abiertos. ¿Sabe? Cuando uno tiene un amor profundo por la palabra, cuando uno ha decidido rendirse al poder del Espíritu Santo, los cielos van a estar siempre abiertos. Esteban es un hombre poderoso en la palabra. Esteban es alguien que imita a Jesús en todo. Y nosotros hoy tenemos que imitar a Esteban, pero más imitar a Jesús. Anunciar el evangelio. Decirle a este mundo que el reino de Dios ha venido y que el reino de Dios no es de este mundo. Mira, no soy profeta, pero algún día en este país habrá un gobierno de una tendencia política diferente a la que hemos tenido. ¿Para qué? Para que la gente se dé cuenta que el ser humano es pecador, que el ser humano falla, que el ser humano no cumple, que el único que cumple, que el único fiel es Jesucristo. Tenemos que anunciar el evangelio. Una persona llena del Espíritu Santo somete su vida a la palabra, anuncia el evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo con palabras y con acciones. Porque nuestra iglesia siempre ha acompañado el evangelio con acciones, con labor social. Así algunos no lo reconozcan. Así lo que hagamos para muchos no importe, pero lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Amada iglesia, recuerden, una persona llena del Espíritu Santo somete todo a la palabra de Dios. Somete tu mente, tu corazón, tus decisiones, todo a la palabra, que tu vida sea una vida fundada en la palabra, en la roca que es Cristo. Pero en tercer y último lugar, una persona llena del Espíritu Santo no solo sirve a otros, no solo somete todo a la palabra, sino que sabe entregar la vida. Sabe entregarla. Y cuando uno mira este relato, pues Esteban fue alguien que imitó a Cristo en todo, porque entregó plenamente su vida a la causa. No se limitó a servir a las mesas, predicaba, hacía señales y milagros. En su tarea aparentemente sencilla, anunciaba el evangelio. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Fue la primera persona que tuvo que morir por causa del evangelio. ¿Y por qué murió? Por anunciar la historia de salvación. Por decir que Jesucristo es la solución. Esteban no murió por andar dando mal testimonio, no. Esteban murió por confrontar a la gente en cuanto a su decisión respecto a Cristo. Esteban murió. Esteban entregó la vida por declarar la palabra y por declararla con autoridad, sin suavizarla ni acomodarla. Iglesia, abran sus oídos y escúchenme. Se acercan tiempos muy peligrosos para nosotros como iglesia. Nos van a perseguir. Y nos van a perseguir sencillamente porque hemos decidido no estar de acuerdo con ideologías. Porque hemos decidido sencillamente anunciar el evangelio. Y nuestro mensaje es un mensaje, como dirían algunos, intolerante. Porque hoy en día se habla de muchos caminos, pero nosotros decimos que no hay muchos caminos, hay un solo camino y ese camino es Cristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
A la iglesia se le va a perseguir, o porque haga o porque no haga, o porque participe o porque no participe. Preparémonos para eso, y así como Esteban, si es necesario, estemos dispuestos a dar la vida. Pero hagámoslo como lo hizo Esteban, porque Esteban, al punto de morir, lo que hace es orar por sus verdugos, igual al Señor, y no ora pidiendo juicio, que caiga fuego, que los destruya. No, Señor, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Saben, hoy en día no se quiere entregar la vida. Lo que se quiere es controlar la vida, dominar, matar. Y tristemente, muchos que no quieren entregar la vida, la van a perder, como Jesús dijo. A través de la historia encontramos personas como Dietrich Bonhoeffer, que aparentemente perdió la vida a manos de Hitler, como Teresa de Calcuta, que aparentemente desperdició su vida sirviendo a los leprosos, como tantos cristianos que hoy, mientras este mensaje se predica, probablemente están siendo perseguidos. Escúchalo bien. Dar la vida no es simplemente morir violentamente. Dar la vida es vivir para otros. Es vivir para que otros tengan vida. Y a eso hemos sido llamados. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que sabe entregar la vida, que sabe invertirla, que no la desperdicia detrás de ideologías, detrás de líderes políticos, detrás de causas que no son el Evangelio. No. Saber entregar la vida como Cristo lo hizo, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en este punto te pregunto, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿A qué estás invirtiendo tu tiempo, tu juventud, tus mejores años? ¿A qué? ¿A hacer dinero? ¿Crees que el sentido de la vida es sencillamente hacer dinero? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Mira, la mejor inversión que podemos hacer con nuestra vida es invertirla para conocer a Cristo y para darlo a conocer. Porque en palabras de Jesús, esa es la vida eterna. Conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Este mundo va a cambiar. Esta sociedad va a cambiar, tu vida, tu casa va a cambiar en la medida que decidas abrir tu mente y tu corazón para conocer el Evangelio. Solo el Evangelio puede transformar. No desperdicies la vida. Hazlo como Esteban, entrégala, entrégala. Y me gusta como lo dice la Reina Valera. Mira el versículo 60 en la versión Reina Valera. Dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Esteban está siendo apedreado. ¿Y qué es lo que él grita? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Oiga la palabra que utiliza Reina Valera. Durmió. Sabemos que tiene que ver con morir, pero me gusta porque Esteban no murió entonces, sino que durmió. Y lo que hemos hecho hoy con este mensaje es despertarlo. Despertarlo para que su ejemplo nos anime. Despertarlo para que su vida nos inspire. Despertarlo. ¿Saben? Después de que Esteban murió o durmió, en palabras de Reina Valera, la iglesia no se debilitó. La iglesia se fortaleció. Y aunque a partir del capítulo 8 la iglesia fue perseguida ferozmente,
por los fariseos, por los líderes de ese tiempo, aún por el propio Saulo, la iglesia no se debilitó. En el capítulo 8, versículo 1 dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia, lo mismo que probablemente viene contra nosotros en este tiempo. Y dice, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Y en el versículo 4 dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. ¡Qué lindo! El que haya muerto Esteban no fue el final de la iglesia. Se levantó esta generación y predicó la palabra. Y sabes, predicaron y predicaron a pesar de que el imperio romano los persiguió, de que los propios judíos los persiguieron, pero la iglesia predicó y predicó hasta transformar el imperio romano. ¿Y cómo lo transformaron? Con el anuncio del evangelio, con su propia manera de vivir. Cambiaron el imperio con el evangelio, que es poder de Dios. Esteban durmió. Esteban murió, pero no murió para quedar muerto. Murió para resucitar. Porque nosotros, los seguidores de Cristo, ya no morimos para quedar muertos. Morimos para resucitar. El sentido de esta vida es gastarla para anunciar el evangelio. Así que no tengamos temor. Prediquemos, anunciemos el evangelio aún en medio de esta generación tan complicada. Así eso nos cueste la vida. Recordemos lo que dijo Tertuliano, este padre de la iglesia primitiva. Él dijo, la sangre de los mártires es la semilla de nuevos cristianos. La sangre de los mártires es la semilla de nuevos cristianos. Y la sangre de Esteban fue la semilla de una generación que se levantó a seguir anunciando el evangelio. 2000 años la iglesia ha sido perseguida. Y nada ni nadie la va a poder destruir. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esteban no perdió la vida. Esteban la aprovechó y la aprovechó bien. Esteban usó su vida para servir a otros. Esteban sometió su vida a la palabra de Dios. Y Esteban nos mostró lo que es una vida llena del Espíritu Santo. Lo que es realmente una verdadera espiritualidad. ¿Saben por qué? Porque una sana espiritualidad se evidencia en hacer buen uso de nuestra existencia. Una sana espiritualidad se evidencia en hacer uso de nuestra existencia, de la vida que Dios nos ha dado. Y te pregunto a ti, y a la vez me pregunto a mí, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra existencia? ¿Qué uso le estamos dando? Usemos nuestra vida. Usemos nuestra vida para servir a esta humanidad. Usemos nuestra vida para someternos a la palabra. Y usemos nuestra vida sencillamente para entregarla a esta causa que es el reino de Dios. Allí donde estás, si te es posible, colócate de pie y vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a tener una vida llena del Espíritu Santo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, damos honor y gloria a ti.
Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Esteban, de este hombre que nos enseña tanto, de este hombre que se parece tanto a ti, Señor Jesús. Dios, en medio de esta sociedad que nos ha tocado vivir, en medio de este mundo golpeado por falsas noticias, por falsos evangelios, ayúdanos, Señor, a no perder el norte, a saber que hemos sido escogidos para anunciar el evangelio, un evangelio centrado en Cristo, centrado en ti, centrado en una vida eterna que compraste para nosotros, una vida eterna que podemos disfrutar desde aquí. Un evangelio que cambia y que transforma, pero un cambio y una transformación que empieza en el corazón del individuo, que empieza en una familia, que empieza en un grupo pequeño antes de transformar una comunidad. Señor, ayúdanos como tus discípulos en medio de esta generación a servir. Donde quiera nos has colocado, permite que nos caractericemos por ser servidores, que muestran el evangelio con palabras y con acciones, sirviendo al que sufre, sirviendo al ingrato, al desagradecido, sirviendo al que nunca de repente abrirá su corazón para ti, pero servir. Señor, que usemos nuestra vida para servir y que podamos, Señor, tener una vida sometida al poder tuyo, al poder de tu palabra, al poder de tu espíritu. Señor, ayúdanos, por favor, a hacer buen uso de nuestra existencia. Los años que vivamos en esta tierra, los podamos usar bien y que un día, cuando tengamos que morir, lo hagamos con paz y con tranquilidad, sabiendo que esta vida es sencillamente la preparación para la verdadera vida y sabiendo, Señor, que nuestra vida no termina con la muerte, que hay vida y vida en abundancia. Señor, ayúdanos a ser una comunidad llena del Espíritu, una comunidad que vive para agradarte a ti, sin importar el grado de popularidad o de aceptación que otros nos den, que vivamos para la gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No quiero terminar este tiempo sin dar antes la oportunidad para que usted, amigo, que de repente está conectado con esta transmisión y hoy al escuchar esta palabra dice: yo quiero rendir mi vida al control del Espíritu Santo. Yo quiero que el Espíritu Santo llene mi vida, me gobierne, me controle. Yo quiero guiarte en una pequeña oración. Allí donde estás, con todo el corazón repite esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, gracias por venir a esta tierra, por morir en la cruz por mis pecados. En esta hora yo te pido perdón, me arrepiento de ellos y te entrego el control y el dominio de mi vida a ti. Espíritu Santo, ven, llena mi vida, haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Espíritu Santo, permite que yo cada día me parezca más a Jesús. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Gracias, Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración y la hiciste de todo corazón, puedes tener la seguridad de que has dado el primer paso en tu nueva vida, en el caminar con Dios. Y queremos ayudarte en este caminar con Dios, así que por favor, escríbenos un mensaje al número que va a aparecer en pantalla, al 314-297-4108. Allí te vamos a aconsejar, te vamos a ayudar y te vamos a enviar literatura que te va a ayudar en este caminar con Dios. Te bendigo,
Me alegro, espero poder conocerte pronto. ¿Y qué tal si alabamos al Señor un poco más? Levanta tu voz allí y adoremos juntos el nombre de nuestro Señor, ese nombre que es sobre todo nombre. Alabemos al Señor con alegría.